Nos volvemos a encontrar por este medio como cada 8 días, alegrándonos siempre a la luz de la palabra de Dios para meditar hoy, domingo 8 de agosto del 2021, la semana o el principio de la semana 19 del tiempo ordinario en la liturgia y el ciclo B. Decíamos hace 8 días que nos encontrábamos con el Evangelio de San Juan y por lo menos en 5 domingos vamos a estar reflexionando el Evangelio de San Juan. Nos pone directamente en el capítulo 6, conocido dentro de los estudios de Sagrada Escritura como el discurso eucarístico, que dio principio con aquella gran señal donde Jesús multiplica el pan y el pescado para darle de comer a 5.000 personas. Después de esa gran señal, la gente siguió a Jesús hasta encontrarse con él. Y la gente que vino en una multitud vio Jesús el momento adecuado para empezar a hablarles acerca de lo que él iba a realizar con la celebración misma de la Pascua, conocida como la Última Cena, y al mismo tiempo y sobre todo lo que habría de realizar en el Calvario al entregarnos su cuerpo y su sangre en sacrificio en ese acto supremo sacerdotal, donde él mismo, tomando aquel pan ácimo, dio la acción de gracias y rompiéndolo en sus propias manos, realiza el sacrificio sacerdotal con su propio cuerpo. Él es el sacerdote y él es la víctima, misterio extraordinario, que se ofrece al Padre en favor de la humanidad y de todo pecador, que descubriendo verdaderamente en Cristo el pan vivo que baja del cielo, podrá encontrar con gran alegría, diría yo, a ese Cristo vivo, al cual solamente se le puede valorar en la fe, solamente con los ojos de la fe, diríamos, y no con los ojos de la carne, porque lo que a la vista de los hombres se encuentra es un pan de harina sencillo, pasado al calor de una plancha, ¿verdad? Decimos como una oblea, ¿verdad?, de harina blanca. Y sin embargo, en la mirada de la fe, porque creemos lo que Jesucristo anuncia y dice y realiza, lo creemos por la fe. Y lo creemos en la fe porque Jesucristo, siendo Dios, no puede decir mentiras. Si siendo Dios dijera una mentira, dejaría de ser Dios. Fíjese usted la magnitud de una mentira que hubiera dicho Jesucristo. Dejaría de ser Dios. En Dios no cabe la mentira, y por lo mismo cuando el Señor dice esto es mi cuerpo, y partiéndolo a la vista lo fracciona para entregarlo a sus discípulos para que todos comieran de él, entonces entendemos que dio a comer su cuerpo. Esto es mi cuerpo. El Señor no podría decirnos mentiras, y desde entonces creemos que en aquel pan, con aquellas palabras y en la misma realidad sacerdotal, es real y verdaderamente el cuerpo de Jesucristo, que se ofrece en sacrificio para nuestro provecho y salvación. Pues hoy continuamos en el capítulo 6, repito, la Iglesia lo presenta aproximadamente en 5 domingos, fraccionado porque el tema es muy amplio. Hace 8 días nos habíamos quedado en aquella afirmación donde Jesús le dijo a la multitud: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo.
haciendo alusión a aquella señal grandiosa de lo que fue el maná en el desierto, que lo narra el libro del Éxodo, como lo veíamos también hace 8 días, y un texto que todos seguramente hemos escuchado en alguna ocasión, de cómo el pueblo había murmurado con Moisés y Aarón, y Dios le dijo a Moisés: yo les haré llover una harina por la mañana para que hagan pan y coman hasta saciarse, y por la tarde mandaré codornices para que coman carne. Así fue, llovió aquella harina como un pan, donde comían y recogían hasta saciarse, como una escarcha, podríamos decir, que amanecía en el campamento del desierto. Y ahí se alimentaron mientras se hacía aquella trayectoria. Hoy, sin embargo, en el libro de los Reyes se nos habla de cómo el profeta Elías fue cruzando el mismo desierto, pero iba al rayo del sol en el cansancio y agobiado. Quería cumplirle el mandato de Dios, pero sus fuerzas le faltaron, y como quien se desespera en medio de la tribulación, ¿verdad?, dijo: Señor, mejor quítame la vida, ya no aguanto, ¿verdad?, el caminar y me faltan las fuerzas. Me has pedido casi algo que no está a mi alcance darte. Quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Se recostó y se quedó dormido. Como decimos, también el hambre nos vence y cae como sin fuerzas. Así dice, se recostó y se quedó dormido. Sin embargo, vino el ángel del Señor y lo despertó, ¿verdad? Levántate y come. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar, se volvió a dormir. Por segunda vez el ángel del Señor lo despierta: levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento comió 40 días y 40 noches. Un caminar largo, un caminar pesado por el desierto, pero se requiere tener una fuerza propia. Y como no se tiene la fuerza por sí mismo, era necesario que el mismo Dios le alimentara. Ese pasaje que nos narra en la vida del profeta Elías, el libro de los Reyes, no es más que una enseñanza que viene desde antiguo para hacernos entender este lenguaje que ahora Jesucristo mismo le dice a la multitud: yo soy ese pan que ha bajado del cielo. Aquello era como una señal, como un anuncio, pero el verdadero pan, quiere decir que hay un pan que no es verdadero. El verdadero pan, ese soy yo. Claro que todos empezaron a murmurar: este hombre está loco. Nosotros sabemos quién es su padre, es el hijo de José el carpintero y de María. Y ahora viene a decirnos que ha bajado del cielo. Este hombre parece que blasfema. Nuestro Señor Jesucristo, viendo que murmuraban y que cuchicheaban, como decimos, ¿verdad?, porque no habían entendido, efectivamente se requiere tener una mente iluminada, y solo la palabra de Dios y su explicación en Jesucristo nos puede iluminar para despertarnos en la fe, porque la fe también es un don de Dios. Y ahí diríamos, tal vez utilizando la palabra propia, que está formada de 2 verbos: inteligencia. En latín quiere decir inter, entra, legere, lee, interlegere, intelligere, intelligere, significa entra y lee. Lee más con la intención misma del Espíritu, lee más y trata de entender el signo y el lenguaje y la palabra.
No te quedes con una palabra superficial. Quiere decir, decimos nosotros a veces, ¿verdad? Échale coco. Trata de entender lo que están diciendo estas palabras. No te quedes en la superficialidad. Trata de entender, y eso implica estudio, disciplina, de una mente lúcida que verdaderamente busca el encuentro con el Señor. Esta intención pues entra y lee, inteligere, quiere decir aplica la inteligencia, aplica verdaderamente esa, voluntad, ¿verdad? Apasionate por lo que te están diciendo, te lo está diciendo Dios. Y cuando entendemos lo que nos dice Dios, inmediatamente vamos hacia Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo diría en aquella misma ocasión: nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Si cuando escuchamos las voces de Dios no le echamos la inteligencia y la voluntad, aplicar nuestro entendimiento y sobre todo nuestra pasión para encontrarlo, a sabiendas que solo en Él está el pan que nos dará la fuerza para caminar el resto de nuestra vida en medio de las tribulaciones cotidianas o incluso de los grandes problemas que tiene la vida, como pueden ser los tiempos presentes entre la pandemia, la inseguridad, la escasez, las economías fracasadas, como podemos ver tantas ideas que nos bombardean y que bombardean a tanta gente que termina la pobre gente sin entender y sin saber, y más bien por su intuición dicen: así lo creo yo, así me voy a dirigir yo, toman sus propias decisiones y en aquella confusión parece que incluso no escuchan a Dios, como que el mundo tiene tanto ruido y tantas cosas, ideas y palabras que la gente no sabe realmente ni qué creer. Por eso este texto hoy más que nunca encuentra una actualidad. Escucha bien lo que dice el Señor. Escucha bien, aplica tu inteligencia. Diríamos hoy, estudia el catecismo, repásalo bien. Pide a Dios que te ilumine con el Espíritu Santo, que te dé el entendimiento y que puedas verdaderamente encontrarte con el Señor. Nadie viene a mí, dice el Señor, si mi Padre no lo atrae. Por eso también afirma el Catecismo y la Iglesia: la conversión viene de Dios. El encuentro con Cristo viene de Dios. Bien, pues ahí el Señor, ¿verdad?, nos va diciendo estas palabras: el que cree en mí, ese tiene vida eterna. Fíjese dónde está la puerta: en la fe. El que cree en mí, es decir, el que confía, el que se sabe que no quedará engañado, el que, decimos, echa toda su intención y confía su vida en el Señor. No titubea, no tiene miedo, sabe que si el Señor le llama, encuentra toda la seguridad de su vida. Eso hay que aplicarnos, hay que hacer ejercicios de fe, ¿verdad? ¿Cuánta gente dice que reza y sin embargo no duerme? Porque no confía. A veces duerme mejor el que no reza, decimos, que el que reza. Si tú confías en el Señor, entonces duerme tranquilo, encontrarás la paz. Quiere decir que también nos lo va a decir, ¿verdad? El que cree en mí, ese tendrá la paz. Yo mismo le rescataré, yo mismo lo salvaré, yo mismo le resucitaré en el último día. No se perderá, afirma el Señor, y con muchas otras palabras a lo largo de este discurso seguiremos escuchando este llamado para despertarnos en la fe, no solo en la inteligencia y la razón, no solamente en la aplicación de nuestra voluntad, no solamente movidos por una necesidad, sino porque verdaderamente descubriremos cuán grande es el amor que Dios nos tiene, que al enviarnos a su Hijo Jesucristo,
es como el pan que nos dará la fuerza, y aunque caminemos 40 días y 40 noches, no moriremos hasta llegar al monte santo de Dios, como le fue al profeta Elías hasta llegar al monte Horeb. Cristo pues vuelve a afirmarnos, ¿verdad? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Qué importante es esta afirmación, que incluso en la Sagrada Escritura está entre comillas como palabras ciertas y medidas dichas por Jesucristo, por lo cual hasta el día de hoy sabemos que en el acto sacerdotal y en el altar del templo, aquel pan deja de ser pan para hacerse real y verdaderamente el cuerpo de Cristo, en cuerpo, alma y divinidad, vida, así como está a la derecha del Padre. Decimos, así mismo lo encontramos en el pan consagrado, que ya no es pan, es el cuerpo del Señor, o el vino que deja de ser vino para hacerse la sangre del Señor. Aunque tenga las características del pan, aunque en la realidad de un laboratorio químico encuentres tan solo harina pasada al fuego, o encuentres incluso los elementos esenciales del vino, sin embargo ya no es vino, ya no es pan, es el cuerpo y la sangre del Señor, para calmar el hambre, para calmar la sed. Concluíamos también hace 8 días. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el verdadero pan. No es como el maná que comieron sus padres en el desierto, pues murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Así, queridos hermanos, este nuevo, diríamos, fragmento del capítulo 6, hay que meditarlo, hay que aplicar nuestra inteligencia, ¿verdad? Entrar y leer para entender, comprender, asimilar, que aunque los ojos de la carne nos enseñen tan solo una oblea de harina y pan, sin embargo los ojos de la fe se abren para afirmar categóricamente: es el cuerpo y la sangre del Señor, es el mismo Cristo vivo quien presente ante nosotros. Nosotros solamente lo veremos en los ojos de la fe, porque creer es dar por hecho sin ver. Una palabra tan breve de 2 letras, la fe, y tan grande como las palabras más grandes que hay en el diccionario de cualquier lengua de la humanidad. Fe. Hermanos, pidámosle al Espíritu Santo el don de la fe, crecer en la fe, hacer ejercicios de fe y saber doblar nuestra rodilla ante el mismo Cristo hecho pan en la Eucaristía como nuestro Dios y Salvador. Alabemos por siempre al Señor. Que en el auxilio de la Santísima Virgen María, que también creyó y llevó en perfecta comunión a su Hijo, formándolo en las entrañas por 9 meses. ¡Oh, qué comunión tan preciosa y tan real y tan viva! Una comunión perfectísima, que ella nos enseñe a comulgar siempre con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no se olvide en suscribirse, en tocar la campana, en ofrecernos un like y además compartirlo. Sea usted catequista con los monaguillos de esta parroquia que nos ofrecen este video para que la enseñanza y la reflexión, por muy simple que sea, llegue a muchos hogares. Aquí nos volvemos a ver dentro de 8 días y que pasen un bonito domingo en familia. Muy bien.